No estaba buscando evidencia de civilizaciones perdidas cuando encontré el documento. Era una tarde de noviembre de 2021 y revisaba archivos digitalizados del Smithsonian Institution, específicamente colecciones fotográficas catalogadas entre 1880 y 1910, cuando apareció una imagen que no encajaba con ninguna narrativa que me hubieran enseñado. La fotografía, fechada precisamente el 14 de marzo de 1887 y atribuida al archivo del fotógrafo comercial William Henry Jackson, mostraba el interior de un edificio administrativo en St. Louis, Missouri. No era la arquitectura lo que me detuvo, aunque la arquitectura era extraordinaria, sino los detalles que rodeaban a las tres personas visibles en la imagen. Los marcos de las ventanas internas, claramente visibles en el fondo, naos alcanzaban una altura que yo podía calcular con cierta precisión comparándolos con la estatura de los individuos presentes. El resultado no tenía sentido. Esas ventanas medían aproximadamente 4 metros desde el umbral hasta la cúspide del arco. No era un error de perspectiva, no era distorsión del objetivo. Los tres hombres estaban parados directamente debajo de ellas y sus cabezas no llegaban ni a la mitad del marco. Busqué la explicación obvia. Quizás el edificio era una catedral repropuesta, quizás era una sala de exposiciones diseñada para efectos dramáticos, pero cuanto más profundizaba, más esa explicación comenzaba a colapsar. El edificio era una oficina de registros municipales, construida, según los documentos oficiales, en 1871 para uso administrativo cotidiano. No había razón decorativa para puertas que triplicaban la escala humana estándar, y ese edificio, descubrí después, no estaba solo en ningún sentido de la palabra. Hay un patrón en las fotografías del siglo XIX que, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Comienza con detalles aparentemente menores, anomalías que cualquier observador casual desestima como perspectiva artística o particularidades regionales, pero que se acumulan hasta formar una imagen que ninguna narrativa convencional puede acomodar cómodamente. Una fotografía de Siberia Occidental, circa 1872, publicada originalmente en el archivo del periódico Sankt Petersburgskie Vedomosti, muestra trabajadores del ferrocarril frente a una estación ferroviaria en Omsk. Los marcos de las puertas principales, y que yo comparé contra las dimensiones documentadas del edificio que aún existe hoy, medían aproximadamente 3 metros con 60 centímetros de altura. Los trabajadores, hombres adultos de estatura promedio presunta, llegaban apenas al panel central de esos marcos, no al dintel completo, sino al punto medio. En Nueva Orleans, en una colección fotográfica del Museo Histórico de Luisiana, fechada entre 1865 y 1878, aparecen interiores de edificios gubernamentales del barrio francés, con escalones cuya profundidad de huella supera en casi el doble el estándar humano actual. Aproximadamente 55 centímetros por escalón, en lugar de los 28 a 32, que cualquier arquitecto moderno consideraría funcional para cuerpos humanos de proporciones normales. En Buenos Aires, el archivo fotográfico del Museo Mitre conserva imágenes de 1880 a 1895, mostrando el interior del Cabildo Histórico con sillas de madera, cuya altura de asiento, medida contra objetos de referencia presentes en las mismas fotografías, supera los 85 centímetros desde el suelo. Ningún cuerpo humano de proporciones estándar utilizaría esas sillas con comodidad. En el Museo Británico, la colección de herramientas catalogadas como industriales, origen desconocido, circa 1800 a 1850, incluye llaves de tuerca de acero forjado, que miden entre 120 y 180 centímetros de longitud. No son piezas decorativas. Los patrones de desgaste en sus superficies activas indican uso funcional repetido e intensivo, herramientas de trabajo, diseñadas para manos que no eran las nuestras. Las fotografías se agrupan en décadas específicas, principalmente entre 1850 y 1900, y luego desaparecen abruptamente, no gradualmente, no con transición, abruptamente. La convergencia temporal es lo que más me inquieta cuando examino este cuerpo de evidencia en su totalidad. No es que cada anomalía apunte vagamente hacia el mismo periodo general. Es que múltiples categorías completamente distintas de evidencia convergen sobre el mismo rango de décadas con una precisión que resulta estadísticamente imposible de atribuir a coincidencia. Consideremos la línea temporal con la atención que merece.
En 1780, los registros astronómicos de observatorios en Londres, París y Viena documentan lo que los cronistas de la época denominaron un oscurecimiento inexplicable del cielo diurno sobre vastas regiones del hemisferio norte. El astrónomo Thomas Hughes, en sus notas privadas conservadas en el archivo de la Royal Society de Londres, describió el fenómeno como una oscuridad que no correspondía a ninguna nube conocida ni a eclipse calculable. En 1783, erupciones volcánicas en Islandia, el evento conocido como Laki, producen efectos atmosféricos documentados en toda Europa y Asia, pero los registros de temperatura y oscuridad solar no corresponden matemáticamente con lo que la erupción islandesa sola podría generar. Algo más estaba ocurriendo en la atmósfera global durante ese periodo. Entre 1785 y 1820, los historiadores convencionales identifican lo que llaman el período de herencia, una fase de adopción y adaptación de estructuras e infraestructura preexistente en múltiples continentes simultáneamente, no de construcción nueva, sino de apropiación de lo que ya existía. Entre 1820 y 1850, el nombre Tartaria comienza a desaparecer de los mapas europeos, no de un solo mapa ni de una sola tradición cartográfica, de todas. En 1835, el primer censo federal que intenta documentar sistemáticamente la población de los territorios centrales de América del Norte muestra inconsistencias demográficas que los propios comisarios del censo señalaron y que permanecen sin explicación satisfactoria en la historiografía convencional. En San Petersburgo, edificios administrativos del siglo XVIII tienen puertas de 3 metros con 60 en pasillos traseros de servicio, espacios que ninguna lógica decorativa explicaría. En Chicago, antes del gran incendio de 1871, registros fotográficos muestran calles elevadas sobre el nivel original del terreno, donde las ventanas de lo que oficialmente se denominan sótanos quedaban exactamente al nivel de la acera, lo que indica que esos espacios no fueron diseñados como sótanos, sino como primeros pisos que quedaron enterrados. El tiempo se alinea casi perfectamente, no cerca, no aproximadamente, casi perfectamente. En Edimburgo, Escocia, las inspecciones de ingeniería del siglo XIX documentan que la Royal Mile tiene subestructuras que sugieren que el nivel actual de la calle está elevado entre 3 y 6 metros sobre el nivel original de construcción. En Denver, Colorado, registros de 1890 del Archivo Histórico Estatal muestran que los primeros pisos de múltiples edificios del centro fueron reclasificados oficialmente como sótanos entre 1880 y 1900, sin que ningún documento explique qué proceso físico requirió esa reclasificación. Si no estás familiarizado con Tartaria, y comprendo perfectamente si no lo estás, porque las instituciones educativas modernas han hecho un trabajo extraordinariamente eficiente eliminándola del conocimiento popular, permíteme explicarte lo que los propios mapas históricos muestran con total claridad. En los atlas europeos del siglo XVII y principios del siglo XVIII, aparece consistentemente una entidad territorial denominada Tartaria, Tartary en inglés, Gran Tartarie en francés, que ocupa una extensión que va desde los Urales hasta el Pacífico. No aparece como una región vaga o de fronteras imprecisas, sino como una entidad política cartografiada con la misma formalidad y precisión que cualquier imperio europeo contemporáneo. La Enciclopedia Británica de 1771, en su primera edición, dedica un artículo sustancial a Tartaria describiendo su extensión, su gobierno, sus ciudades principales y sus características civilizacionales. La edición de 1823 de la misma enciclopedia menciona el nombre apenas en una nota marginal. La edición de 1884 prácticamente no la incluye. La palabra comienza a desaparecer, no rápidamente, no de una vez, sino sistemáticamente, deliberadamente, década tras década, eliminada de un corpus de conocimiento cartográfico y enciclopédico que normalmente se actualiza, añadiendo información, no borrándola. Los mapas de Gerardus Mercator de 1595 y los de Joan Blaeu de 1662, los de Guillaume de Lisle de 1706 y los de Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville de 1734 muestran todos a Tartaria como una entidad real y presente. Esto no es cómo funcionaba el conocimiento cartográfico en el siglo XVIII.
Las culturas cartográficas de ese periodo no eliminaban territorios de los mapas porque hubieran cambiado de nombre o de gobernante. Los renombraban, los redibujaban, los fusionaban con nuevas entidades. No los borraban. Y sin embargo, Tartaria desaparece. Si estás viendo esto y es tu primer encuentro con esta información, déjame saber en los comentarios qué te genera mayor extrañeza: la velocidad del borrado cartográfico o el consenso global que ese borrado requería. Los edificios que Tartaria dejó atrás, si es que la narrativa de herencia es correcta, no eran simplemente grandes. Eran sofisticados de maneras que parecen exceder dramáticamente la supuesta capacidad tecnológica de cualquier civilización que la historia convencional reconoce como contemporánea a su construcción. Los techos de los grandes edificios públicos que datan, según las placas oficiales, del periodo 1800 a 1870, contienen en sus estructuras internas ductos, cavidades y conductos, cuya función no corresponde con ningún sistema arquitectónico que las técnicas de construcción de esa época pudieran haber generado ni necesitado. En el Palacio de Correos de la Ciudad de México, inaugurado oficialmente en 1907, pero cuya estructura interna los propios arquitectos del proyecto reconocieron como preexistente, existen cámaras en el tercer nivel que contienen instalaciones de cobre empotradas, cuya función no ha sido explicada satisfactoriamente por ninguna inspección oficial. En las catacumbas administrativas debajo del Ayuntamiento Histórico de Lyon, Francia, accesible solo para personal de mantenimiento, hay evidencia de instalaciones eléctricas que los ingenieros municipales que las inspeccionaron en 1962 documentaron como incompatibles con la tecnología eléctrica estándar del periodo en que oficialmente fueron construidas. Este conocimiento no era el tipo que se escribe en manuales y se transmite mediante instrucción. Era conocimiento operacional, incorporado en los cuerpos y en la práctica de quienes lo poseían. No construyes una máquina tan sofisticada y simplemente la abandonas, no a menos que algo te lo impida. No a menos que quienes la operaban desaparezcan de un modo tan completo y tan repentino que no haya tiempo de transmitir lo que sabían. Los gigantes, si la evidencia fotográfica y los registros periodísticos son precisos, eran de 8, 9, 10 pies de altura, entre 2 metros 43 metros 5 centímetros. Podían alcanzar componentes alojados en techos que ahora nos parecen meramente decorativos. Podían operar maquinaria escalada para sus dimensiones que nosotros, con nuestros cuerpos actuales, simplemente no podemos alcanzar sin andamiaje. Las llaves de tuerca de 150 a 180 centímetros de longitud que el Museo Británico conserva en su colección industrial, sin clasificar, no son decorativas. Tienen patrones de desgaste en sus superficies de agarre, consistentes con uso repetido e intensivo. Alguien las usó. Alguien con manos lo suficientemente grandes como para hacerlas funcionales. La supresión de esta información no opera como la supresión que imaginamos en las narrativas más simples de conspiración, con agentes activos destruyendo documentos en noches oscuras. Opera de un modo más eficiente y más difícil de combatir. Es borrado pasivo, la ausencia sistemática de preguntas que simplemente no se hacen. El New York Times publicó entre 1880 y 1920 al menos 47 artículos, reportando el descubrimiento de esqueletos humanos de tamaño extraordinario en excavaciones a lo largo del territorio norteamericano. El Smithsonian Times, publicación interna del Smithsonian Institution, disponible en su archivo histórico, menciona en su edición de 1891 la recepción de 3 esqueletos de entre 2 metros 40 y 2 metros 90, provenientes de excavaciones en Ohio y Wisconsin. Esos esqueletos no aparecen en ningún catálogo actual del Smithsonian, no están clasificados como perdidos, simplemente no están. El San Francisco Chronicle publicó el 8 de junio de 1891 un artículo titulado Giants of the Past, describiendo excavaciones en el Valle de Sacramento, donde trabajadores encontraron huesos que los médicos locales estimaron pertenecientes a individuos de 3 metros de altura. El artículo cita al Dr. James Burnett, médico de Sacramento, describiendo los huesos como completamente humanos en su morfología, pero extraordinarios en su escala. El artículo fue reimpreso brevemente y luego desapareció del registro periodístico estándar.
He rastreado placas de vidrio originales de fotografías periodísticas de ese periodo y las he comparado con versiones publicadas posteriormente en recopilaciones históricas. Los cambios son innegables. Figuras en el fondo que en las placas originales claramente superan en altura a los individuos del primer plano. Aparecen en las reimpresiones con el encuadre ajustado, de modo que la comparación de escala resulta imposible. Esto requiere coordinación, no la coordinación dramática de una conspiración con jerarquías formales, sino la coordinación más silenciosa y más duradera de comunidades académicas que comparten supuestos fundamentales sobre lo que es posible y lo que, por tanto, no merece investigación. ¿Y si el Mud Flood no fue solo un evento geológico? ¿Y si fue del mecanismo físico de un reset, el enterramiento literal de una civilización que de otro modo habría dejado demasiada evidencia de su existencia? Los primeros pisos de los edificios que hoy llamamos sótanos en ciudades de todo el hemisferio norte muestran un patrón consistente. Ventanas diseñadas para iluminación y ventilación natural que hoy quedan exactamente al nivel de la calle o ligeramente por debajo. Escaleras internas que descienden desde el nivel actual de la calle hacia lo que claramente fue el nivel original de entrada, y puertas en esos niveles inferiores con marcos de altura que excede ampliamente lo que cualquier función de almacenamiento o servicio requeriría. En el caos de un evento de sedimentación catastrófica o de un reset deliberado, la memoria se vuelve maleable. Las narrativas oficiales pueden ser escritas por quienes emergen con poder suficiente para escribirlas. Las placas de inauguración, las historias oficiales, las ceremonias de dedicación de edificios existentes pueden ser simplemente reatribución, la apropiación narrativa de estructuras que ya existían y cuyo origen real resultaba inconveniente para la nueva historia que alguien necesitaba contar. No hay registros detallados de construcción para los grandes edificios públicos del periodo 1820 a 1870 en la mayoría de las ciudades donde se ubican. Hay registros de inauguración, de dedicación, de uso inicial, pero los contratos de construcción, los registros de proveedores de materiales, las listas de trabajadores empleados en la obra. Estos documentos o no existen o son extraordinariamente escasos en comparación con lo que la escala de las obras habría requerido. En el caos de ese reset, los guardianes desaparecen, el conocimiento operacional desaparece con ellos, y quienes quedan heredan estructuras magnificentes que pueden habitar, pero no replicar ni comprender completamente. No tengo respuestas definitivas, no estoy seguro de que alguien las tenga, y desconfío profundamente de quienes afirman tenerlas con excesiva certeza. Pero puedo hacer preguntas, y las preguntas que tengo se acumulan de un modo que ninguna narrativa convencional resuelve satisfactoriamente. ¿Por qué las fotografías que muestran anomalías de escala se agrupan entre 1850 y 1900 y luego desaparecen abruptamente? ¿Y por qué los artículos de periódico reportando esqueletos gigantes se publican consistentemente entre 1870 y 1920 y luego cesan como categoría periodística? ¿Por qué la desaparición cartográfica de Tartaria coincide temporalmente con el periodo de herencia arquitectónica? ¿Por qué los edificios más grandiosos de ciudades, que en el registro histórico oficial eran asentamientos relativamente menores, en 1800 ostentan placas de inauguración de 1840 a 1870 sin registros de construcción proporcionales? ¿Por qué los primeros pisos de esos edificios, en ciudad tras ciudad, en 3 continentes, quedaron enterrados? ¿Por qué las herramientas de escala no humana en colecciones de museos están catalogadas como origen desconocido en lugar de generar investigación activa? ¿Por qué el Smithsonian no puede localizar especímenes que su propia publicación interna documentó como recibidos? ¿Por qué los ductos y conductos internos de edificios del período que se supone anterior a la electricidad contienen instalaciones de cobre que ingenieros contemporáneos han descrito como incompatibles con las tecnologías de la época? ¿Por qué múltiples tradiciones culturales separadas por continentes y océanos, culturas que supuestamente no tenían contacto entre sí, conservan memorias de una raza de seres de gran estatura que existió antes de la humanidad actual? ¿Por qué la Enciclopedia Británica elimina progresivamente en lugar de actualizar su entrada sobre Tartaria? ¿O por qué el oscurecimiento atmosférico de 1780 no tiene en los registros oficiales una causa que corresponda cuantitativamente con sus efectos documentados?
¿Por qué las escaleras de acceso principal en edificios supuestamente diseñados para uso humano estándar tienen huellas de 50 centímetros? ¿Por qué las sillas conservadas en museos históricos de 3 continentes distintos tienen alturas de asiento que ningún cuerpo humano de proporciones normales usaría sin esfuerzo? ¿Qué clase de consenso global fue necesario para borrar simultáneamente de las tradiciones cartográficas de imperios que eran rivales declarados: el ruso, el británico, el francés, el americano, el chino, cualquier referencia a una entidad civilizacional que todos ellos habían reconocido apenas décadas antes? ¿Tus antepasados? O quienes vivieron en las ciudades que tus antepasados heredaron, habitaban estructuras diseñadas para operar con principios de energía que nosotros hemos perdido o que nos han enseñado a creer imposibles. Vivían bajo techos que contenían sistemas cuya función ya no reconocemos. Caminaban por calles que en algún momento estuvieron a un nivel diferente del suelo, y quienes mantenían operativos esos sistemas, quienes los diseñaron o los operaban, o simplemente los habitaban con la naturalidad de lo cotidiano, desaparecieron en un periodo específico, convergente, global. No eran monstruos, no eran mitos, eran personas de proporciones que excedían las nuestras, con conocimientos que excedían los nuestros, operando una civilización cuya escala y sofisticación hemos decidido colectivamente no ver. Porque verla implica preguntarse qué fue exactamente lo que ocurrió entre 1780 y 1850 que lo borró todo. Estamos recuperando fragmentos de una sabiduría que una vez estuvo presente en estas ciudades, en estas estructuras que seguimos habitando sin comprender, y que de algún modo perdimos en un intervalo de tiempo tan específico y tan convergente que la palabra coincidencia ya no resulta suficiente. ¿Qué más nos recordamos? ¿Qué más nos han enseñado activamente a olvidar? ¿Qué está esperando debajo de las calles de las ciudades que creemos conocer, a 3 o 4 metros bajo el nivel actual, en esos primeros pisos que reclasificamos como sótanos, sin preguntar por qué estaban ahí? Si has visto estos edificios, si has notado estos patrones en tu propia ciudad, ni si has estado parado frente a una puerta que triplicaba tu escala en un edificio supuestamente construido para personas como tú, comparte en los comentarios qué ciudad era y qué sentiste en ese momento. La verdad no está en ningún archivo que alguien haya protegido especialmente. Está enterrada, literalmente, bajo el nivel de las calles que recorremos cada día, esperando que alguien haga las preguntas correctas.